Amén y gracias a Dios, hermana Marta León, muchas gracias por encargarse. Muy buena tarde, noche para todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a la penúltima clase de escatología de este año. Hoy es 7 de diciembre, dentro de 8 días, 14 de diciembre, tendremos la última. Dentro de 15 días será 21 de diciembre, estaremos nosotros con el tema de la encarnación de Cristo, la natividad, la natividad. Después de eso será 28 de diciembre. Eso quiere decir que ya estamos en planeación para el otro año, entregando todo esto en las manos del Señor y disponiendo nuestros corazones para lo que el Señor tiene para nosotros el año 2024. Bienvenidos, bienaventurado por no perdérselo, bienaventurado por disponer su vida, disponer su corazón a una clase más. Bienvenidos entonces a la penúltima. Estamos nosotros explicando acerca de la dispensación en la cual nos encontramos, que se llama el presente siglo malo. Hoy nos corresponde trazar el paralelo entre la parábola de Mateo capítulo 13 versículos 45 y 46 y el mensaje a Filadelfia. Dentro de 8 días nosotros trazaremos el paralelo entre la parábola de la red y el mensaje a la iglesia de la Odisea, y por este año ahí dejaremos el mensaje. Eso quiere decir que este año alcanzamos nosotros a trazar todos los paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que a partir del momento en el cual retomemos nosotros el año entrante, ya nos metemos nosotros es con otro tema. ¿Qué tema? Lo que sigue después de esta dispensación de la iglesia. ¿Y qué es lo que sigue después de la dispensación de la iglesia? Pues el arrebatamiento de la iglesia. Eso quiere decir que la primera lección de escatología bíblica del año 2024 tendrá como tema el arrebatamiento de la iglesia. Un tema sumamente interesante. Por ahora seguimos nosotros trazando pues los paralelos. Recuerda el paralelo del día de hoy entre la parábola de Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. Ubíquese ahí por favor. Me avisa cuando ya. Mateo 13, del 45 al 46, ok. Y después vamos a ir al mensaje de la iglesia, el mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Dicen estos versículos, son solamente dos versículos de Mateo 13. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Repetimos la lectura, por favor. ¿Está conmigo en la lectura? Dígame quién está conmigo en la lectura, por favor. Tiene que decir yo o levante la manito o de alguna manera hágalo saber. Muy bien. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Se parece mucho a la parábola anterior, la del versículo 44, que se llamó el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos parábolas? Pues que la parábola de los versículos 45 y 46 enseñan que el que se encontró la perla preciosa fue un mercader que busca buenas perlas. Mientras que en la parábola del versículo 44 se nos habla de un hombre que halló un tesoro. Pues, digamos que no era su profesión comercializar con tesoros ni buscar tesoros, sino que sencillamente se encontró un tesoro. Mientras que el del versículo 45, pues sí es un profesional, porque la Biblia lo llama mercader, la Biblia dice que busca buenas perlas, la Biblia dice que buscando fue que halló una perla preciosa, y después dice, cuando la halló, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Recuerde que la perspectiva de Mateo capítulo 13, toda ella tiene que ver con el reino de los cielos. Usted lo encuentra en el versículo 45, el reino de los cielos es semejante. Versículo 44, el reino de los cielos es semejante. Versículo 33, el reino de los cielos es semejante. Versículo 24, el reino de los cielos es semejante. Aquí el Señor, pues claramente
entendemos que está hablando acerca de el reino. Recuerde que la iglesia no es el reino. La iglesia es el vehículo para dar a conocer el reino. El reino es eterno, la iglesia no. La iglesia tuvo un comienzo, el reino no ha tenido comienzo porque el reino es de Dios, Dios es el rey y Dios es eterno. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Bueno, aquí está hablando de un hombre, un mercader. El versículo 46 dice, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Repito, se parece mucho a la parábola anterior, sobre todo en el versículo 46 que dice, cuando la encontró, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Pero es un mercader, busca buenas perlas. Cuando encontró una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. Fue y vendió todo lo que tenía, incluyendo las buenas perlas que tenía, almacenadas que tenía, en bodega que tenía, en su colección que tenía, listas para comercializarlas. Encontró una perla que valía más que todas las demás perlas. Una perla por la cual valía la pena venderlo todo, arriesgarlo todo, desprenderse de todo, abandonarlo todo. Para nosotros esto es sumamente diciente, solamente si lo comenzamos a entender a profundidad. Hay una perla, y esto lo entendemos desde dos perspectivas. Uno, la perspectiva nuestra, y otra, la perspectiva de Cristo. En primer lugar, el mercader somos nosotros, es usted, soy yo. A eso nos dedicamos nosotros en la vida. Nosotros nos dedicamos a mercadear. Somos realmente mercaderes de la vida. Buscamos buenas perlas, buscamos buenas cosas, buscamos buenas oportunidades, buscamos cómo ir creciendo en la vida. ¿Es o no es? A eso nos dedicamos. Esa es nuestra mentalidad. Precisamente por eso se toma una decisión, se toma otra decisión. Precisamente por eso uno se relaciona con X o Y persona. Precisamente por eso uno renuncia a un lugar y acepta una oportunidad en otro lugar. Precisamente por eso uno se suelta de un lugar y precisamente por eso uno se agarra de otro lugar. O precisamente por eso uno no se suelta de un lugar. Porque dice, no he encontrado otra opción, no he encontrado otra oportunidad que sea más grande, que sea mejor, que sea más buena en comparación con la oportunidad que tengo. Pero le acabo de hacer una pregunta. A eso nos dedicamos nosotros, ¿cierto? Eso es un instinto en el ser humano, eso viene innato en el ser humano. Es lo que queremos nosotros, tener una vida diferente, ir creciendo, ir avanzando. Es la proyección que tenemos con nuestros familiares, con los seres queridos, con nuestros hijos, que ellos crezcan, que ellos les decimos que sean alguien en la vida. Entonces por eso les decimos que tienen que hacer X o Y cosas. Si usted está inculcando estudiar, si está inculcando una universidad, si está inculcando una profesión, si está inculcando X o Y clase de trabajo. No todos los papás inculcan lo mismo. Hay papás que inculcan el estudiar en una universidad, después ir a una empresa, una buena empresa y conseguir un buen puesto. Hay papás que nunca le inculcan eso a sus hijos. No es que esté mal, porque ellos quieren que sus hijos sean independientes, ellos quieren que sus hijos no sean empleados, ellos quieren que sus hijos no dependan de un sueldo de una empresa, ellos quieren que hagan su propia plata y también está bien. También está bien. Las dos vidas son sacrificadas, las dos clases de vida son difíciles, las dos clases de vida van a demandar una serie de sacrificios y está bien, porque es de acuerdo a lo que tenga el papá o lo que tenga la mamá en la cabeza. Y pues en ningún lado dice que lo que piensa esta mamá o lo que piensa la otra mamá es lo correcto. Algunos optan más por lo seguro, es decir, una empresa y un sueldo. Otros prefieren arriesgarse más en una vida independiente, una vida, qué sé yo, de vendedor, comercializando algún producto, una vida de comerciante, como aquí, como estamos viendo, una vida de mercader. Pero todos somos mercaderes de la vida, buscamos buenas cosas. Y de tanto buscar buenas cosas, de tanto buscar lo mejor, pues un día nos encontramos con una perla que es preciosa, una perla que vale más, una perla que vale la pena, que vale más la pena en comparación con las demás perlas o con las demás cosas buenas que yo pude haber conseguido en la vida. De pronto usted considera, porque aquí el versículo 45 habla de buenas perlas, entonces de pronto aquí usted considera buena perla su trabajo,
Usted dice, tengo un buen trabajo, buena perla su sueldo, tengo un buen sueldo, buena perla su esposa, su esposo, buena perla sus hijos, buena perla su hogar, buena perla el lugar donde usted vive, buena perla sus condiciones de vida, buena perla su estrato, buena perla, bueno, buenas perlas. Estamos nosotros llenándonos de buenas perlas, pero llega el momento en el que encontramos una perla que vale más que todas las anteriores perlas que nosotros hemos podido adquirir en la vida. Y esa perla es ¿quién? ¿A qué se refiere cuando se habla de una perla que vale más que todas las demás perlas? ¿A qué se refiere ese algo o ese alguien que vale más que todo lo que yo pueda alcanzar, todo lo que yo pueda adquirir, todo lo que yo pueda tener en esta vida? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Jesucristo. Muy bien. A Jesucristo. Jesucristo vale más que todo el resto que yo pueda tener. Vale más. De eso el Espíritu Santo nos ha hablado últimamente muchísimo. En la última reunión que tuvimos, que precisamente se llamó No se desconecte de la fuente de la visión, precisamente veíamos a unos individuos que cambiaban a Dios por lo que Dios les dio. Es decir, cambian al que bendice por la bendición que el que bendice les dio, o la bendición con la que el que bendice los bendijo, lo cual es una completa insensatez. Porque es como la historia aquel, esa nos lo contaban nosotros cuando éramos pequeños, de la gallina de los huevos de oro. Y de ninguna manera estoy con esta historia y respetando el reino de Dios, el nombre de Dios, para nada, porque creo que la historia es muy a propósito. ¿Se acuerda usted de la historia de la gallina de los huevos de oro? ¿Se acuerda que la gallina ponía un huevito y ese huevito era de oro y pues ese huevito daba para vivir muy bien durante muchísimo tiempo? Al tiempo la gallina ponía otro huevo y seguía viviendo bien, al tiempo ponía otro huevo y así sucesivamente, pero era de a huevito, ¿sí? O sea, de a bendición. De toda la bendición que podía representar la gallina, pues esa bendición era dispensada huevo a huevo. ¿Quién se acuerda de la historia? Diga, yo me acuerdo de la historia. Y si usted no conoce la historia, pues entonces diga, no, yo no sé de qué está hablando usted. Pero ¿quién conoce la historia? Porque es una historia que tiene que ver con la dispensación de una bendición. Es una historia que tiene que ver con la avaricia. Es una historia que tiene que ver con la insensatez, la codicia, la tacañería. Es una historia que tiene que ver con todo eso. Pues llega el momento en el cual el hombre, y es absurdo, ¿no? Completamente absurdo, tonto, necio, terco, insensato, porque el hombre dice, oiga, pero yo viviendo del huevito diario de la gallina, viviendo de la dispensación diaria de la bendición de este animal, en lugar de, porque yo no mato a la gallina y yo la abro y me quedo con todo el tesoro. ¿Sí? Y usted ya sabe cuál fue el resultado, pues mató a la gallina y por dentro no había nada, es decir, perdió la dispensación del huevito diario, perdió la dispensación de la bendición diaria. ¿Por qué? Por la codicia. Eso es exactamente lo mismo. O sea, por obtener el huevo o los huevos, yo mato la gallina. Por obtener la hacienda, por estar cuidando la hacienda, por estar cuidando las 5 yuntas de bueyes, por estar cuidando la casa, el matrimonio, el marido, la esposa, los hijos, termina perdiendo a Dios, termina perdiendo a Cristo, termina perdiendo el Evangelio y cuando vuelve a mirar ya no tiene los huevitos de oro, ya no tiene la hacienda, ya no tiene las 5 yuntas de bueyes, ya no tiene la esposa, ya no tiene el esposo, ya no tiene los hijos, ya no tiene eso, por lo cual decía que no le podía rendir a Jesucristo. Si nos ponemos un poquito más severos, pues la Biblia dice en el libro de Isaías, Jehová destruirá los ídolos. Eso ya es más severo. Porque cuando dice Jehová destruirá los ídolos, evidentemente, si yo no puedo rendirle a mi Señor por culpa de una hacienda, quiere decir que la hacienda se me convirtió en mi ídolo y Jehová destruirá los ídolos. Es decir, Jehová destruirá esa hacienda. ¿Qué culpa tiene la hacienda? La culpa no la tiene la hacienda. La culpa la tiene el administrador de la hacienda que se creyó el dueño de la hacienda y cambió a Dios por la hacienda. Jehová destruirá los ídolos. Quiere decir
Pues si esas 5 yuntas de bueyes, ese trabajo, ese dinero, esa oficina, esa inversión, ese capital, ese negocio, le impide acercarse, buscar, rendirle, servirle a Jesucristo, pues eso quiere decir que Jehová destruirá los ídolos, Jehová destruirá las 5 yuntas de bueyes. ¿Qué culpa tienen las 5 yuntas de bueyes? Las 5 yuntas de bueyes no tienen la culpa. La culpa la tiene el individuo que cambió a Dios por las 5 yuntas de bueyes que Dios mismo le dio, porque se creyó el dueño. Se le olvidó que era solamente el administrador. Y el administrador, cuando el dueño lo llama, el administrador tiene que ir. El administrador no puede decir, no puedo reunirme con el dueño porque estoy administrando. Es el dueño el que lo está llamando. De la misma manera, aquí nos encontramos con que Jehová destruya los ídolos. Y en este caso ya es, creo yo, más doloroso. Porque en el primer caso estamos hablando de una hacienda. Es decir, reuniones sociales, diversión, recreación cada 8 días, precisamente cuando hay que servirle a Jesucristo está de paseo, precisamente cuando hay que servirle a Jesucristo o reunirse en torno a Jesucristo, tiene una salida, tiene una reunión social, está con los amigos, está con el uno, está con el otro. Cada 8 días es lo mismo, cada semana es lo mismo. En lugar de cada 8 días debería estarle sirviendo a Cristo, buscando a Cristo, entregándose a Cristo, pero no, ese tiene una vida social que lo ha enlazado, una vida social que lo gobierna. Eso es doloroso, claro, como lo es las 5 yuntas de bueyes, que le tocan a uno el trabajo, que le toquen a uno el dinero, es dolorosísimo. Pero el tercer argumento creo yo que es más doloroso aún, porque está hablando de la familia, porque está hablando de la esposa. Yo no puedo ir a la cena, yo no puedo ir al banquete, yo no puedo comer lo que se puso sobre la mesa porque me acabo de casar. Es decir, el impedimento aquí es la esposa o el esposo. Es decir, la casa, la familia, el hogar. También aquí hablamos de los hijos, también aquí hablamos de los padres, también aquí hablamos de esos seres amados, esos seres queridos que conviven con nosotros, que ni tienen la culpa, porque qué culpa tenía la hacienda, ninguna, qué culpa tenían las yuntas de bueyes, ninguna, qué culpa tiene la familia, ninguna, ninguna. Pero es que la familia me presiona, la familia me abarca. No, la culpa la tiene usted que cede a la presión. La culpa la tiene usted que se deja abarcar. La culpa la tiene usted que no es capaz de levantarse en carácter y que toda la familia sepa y entienda que su prioridad se llama el Señor Jesucristo. La culpa la tiene usted, la culpa la tengo yo, la culpa la tenemos nosotros por conectar nuestro gozo, nuestra paz, nuestra felicidad a la familia, en lugar de conectar nuestro gozo, nuestra paz y nuestra felicidad al Señor Jesucristo. Eso es una cosa completamente diferente. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque este mercader encontró en Cristo la perla preciosa, la más preciosa de todas las perlas. O sea, no era una perla que estaba a la par, no estaba al mismo nivel de las demás perlas. Es una perla que era muy superior, infinitamente superior al resto de perlas, tanto que fue y vendió todo lo que tenía con tal de conseguir esa perla. Entonces yo me lo tengo que repetir a mí mismo y me tengo que convencer. Cristo es la perla preciosa y Cristo es infinitamente superior a una hacienda. Cristo es infinitamente superior a una yunta de bueyes y Cristo es infinitamente superior a una familia. Cristo es infinitamente superior a todo aquello que me esté deteniendo, esté estorbando, esté obstaculizando el que yo me acerque al Señor, el que yo lo busque, el que yo le sirva, porque Él es la perla preciosa. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos cristianos no han entendido que Él es una perla de infinito valor y que está infinitamente por encima, infinitamente superior en comparación con las demás perlas. Entonces muy seguramente lo ponemos al Señor Jesucristo por debajo en cuanto a precio, en cuanto a valor de las demás perlas que rodean o adornan nuestras vidas. Y de ninguna manera Dios Padre va a aceptar eso después de que colgó a su Hijo en la cruz del Calvario. Después de que lo entregó para nuestra salvación, para nuestra expiación, para nuestra propiciación, para nuestra redención, después de que su cuerpo fue molido, su sangre preciosa fue derramada, el Padre no va a aceptar que nuestro Señor Jesucristo, es decir, su Hijo amado, sea menospreciado por nosotros.
Pero algunos otros no lo menosprecian, lo valoran, pero lo ponen al mismo nivel de lo demás. Lo ponen al mismo nivel de una hacienda. En el primer caso, la hacienda está por encima de Cristo. Las yuntas de bueyes están por encima de Cristo. En el primer caso, la familia está por encima de Cristo. La familia ante todo, dicen algunos. Para el Padre no se vale que yo diga la hacienda, las yuntas de bueyes o la familia ante todo. Ante todo es Cristo. En el segundo caso, el individuo coloca a Cristo a la par, al mismo nivel de la hacienda, a la par, al mismo nivel de la yunta de bueyes y a la par, al mismo nivel de la familia. Entonces decimos, yo amo a Cristo como amo a mi familia. Eso es pecado. Yo amo a Cristo como amo a mi hacienda. Eso es pecado. Yo amo a Cristo como amo mi yunta de bueyes. Eso es pecado. Yo amo a Cristo como amo a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Eso es pecado. Se llama idolatría. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es endiosar. Eso se llama idolatrar. Eso se llama convertir en fetiche y Jehová destruirá los ídolos. Pero es que tantos hijos están tan emproblemados. Ni siquiera por causa de los hijos, ni siquiera por causa de los vicios de los hijos, sino por la misma idolatría que hay en el corazón de los papás, que no los sueltan. Hay que dejarlos, no considerarlos perlas preciosas a la par, al mismo nivel, con el mismo valor que tiene el Señor Jesucristo. Quizás yo mismo sea el causante de la destrucción de mis hijos. Quizás yo mismo sea el causante de la destrucción de mis seres queridos y ni siquiera me estoy dando cuenta. Por tanta idolatría, por tanta chocholeadera, como lo dicen por ahí, por tanta permisividad. Permisividad. Algunas mujeres creen que pueden ganarse a sus maridos solamente con dulzura, solamente con buen trato, solamente con hacerles caso, pero no les dan palabra. Y la Biblia es clara cuando dice que eso se tiene que hacer a la par. Si no tiene palabra, ¿cómo nace la fe? Si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay mujeres que se han comportado toda la vida tan bien con sus esposos, han sido excelentes esposas y sus maridos han muerto y han ido a parar al infierno. Porque aparte de buen comportamiento, de buena conducta, pues hay que dar lo esencial para la salvación, la materia prima del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y tenemos el tercer caso, de los inteligentes, de los sabios, de los espirituales, los que consideran que Cristo es la perla preciosa. Cristo está por encima de la hacienda, está infinitamente por encima de la yunta de bueyes y está infinitamente por encima de la familia. Y poner a Cristo infinitamente por encima de la hacienda quiere decir una garantía para la hacienda, quiere decir asegurar el bienestar y la seguridad de la hacienda. Poner a Cristo infinitamente por encima de las yuntas de bueyes quiere decir garantía, seguridad para las yuntas de bueyes. Poner a Cristo infinitamente por encima de la familia quiere decir garantía y seguridad para con la familia. ¿Quién lo entiende? ¿Quién menea la cabeza afirmativamente y quién dice amén al argumento anteriormente expuesto? Ok. Pero dije yo que habían dos perspectivas. Y la segunda perspectiva es la perspectiva de Cristo. Es decir, este mercader es el Señor Jesucristo. Como estamos hablando aquí del reino de Dios, pues dentro de esta dispensación, o dentro del reino de Dios más bien en esta dispensación, ocurre una serie de cosas, como lo es la aparición de una perla por la cual el Señor fue capaz de dar todo lo que tenía, incluyendo su propia vida. Es más, la Biblia dice que el Señor a precio de sangre la compró. ¿Y de qué está hablando ahí? El Señor vino a adquirir una perla que él considera preciosa. Fue y vendió todo lo que tenía, dio todo lo que tenía, lo más valioso era su propia vida y dio su vida por ella en femenino. El Señor dio su vida ¿por qué en femenino? El Señor compró a precio de sangre esa perla en femenino. ¿De qué estamos hablando aquí? Responda, por favor. En femenino.
Pero Felipe, muy bien, siempre usted ha adelantado muy puntual, pues por su iglesia. Por su iglesia. De modo que aquí el mercader es el Señor Jesucristo, el que no escatimó ni su propia vida, el que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios a que aferrarse, o sea que se cuenta que se despojó de todas las perlas que tenía como Dios y vino y dio su vida en la cruz del Calvario para comprar una iglesia, preparar una iglesia, adquirir una iglesia, un pueblo santo llamado iglesia a precio de sangre, a precio de el martirio de su propio cuerpo, el martirio de su propia existencia. De modo que si el Señor Jesucristo mismo nos da ejemplo de eso, de que cuando uno encuentra algo que es realmente valioso, pues uno da su vida por eso que es realmente valioso. Aquí nos vamos a encontrar nosotros comenzando a trazar el paralelo con lo que sería la iglesia de Filadelfia, con una iglesia que cuando encontró a Cristo, que cuando encontró el Evangelio, que cuando encontró la doctrina, se prendió en las llamas del Espíritu Santo y renunció a todo lo que tenía, lo que consideraba valioso con tal de dar a conocer ese evangelio, con tal de dar a conocer a Cristo, con tal de que todos conozcan cuál es esa perla preciosa. Así que le pido por favor, vaya a Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 7, y encuentra usted el mensaje a Filadelfia. Filadelfia. Bien, la palabra Filadelfia se parece mucho a la palabra Éfeso. Recuerde que la palabra Éfeso significa, responda por favor, Éfeso significa. La palabra Éfeso significa. Éfeso, amor ardiente. Muy bien. Ahora, Éfeso significa amor ardiente. Recuerde que comenzaron bien, pero poco a poco, precisamente es la sanción o el reproche que le hace el Señor a esa iglesia, porque llamándose la iglesia del amor ardiente, resulta que habían dejado el primer amor. Esto es como sarcástico, porque es como si una iglesia en la puerta tuviera un letrero que se llame Iglesia de la Santidad y sus miembros adentro fueran todos mundanos. ¿Quién me lo está entendiendo? Es como si una puerta tuviera fuera un letrero que dijera, somos la iglesia de la santidad, y adentro sus miembros todos fueran mundanos. Pues entonces no tiene que ver el nombre de la iglesia con la conducta o el comportamiento de sus miembros dentro de la iglesia. De la misma manera, esta iglesia, haga de cuenta, tenía fuera un letrero que decía amor ferviente o amor ardiente. Y para adentro, sus miembros habían dejado el primer amor. O sea, cualquier cosa menos amor ardiente, cualquier cosa menos amor ferviente. Entonces, uno muchas veces se deja llevar por el nombre de la iglesia, por el nombre, por lo que ve de la iglesia, por lo que escucha de la iglesia, ¿sí? Sin darse cuenta, sin investigar, sin ahondar, sin discernir cuál es la esencia o el espíritu que realmente se mueve dentro de dicha congregación. Aquí cuando llegamos a Filadelfia, la palabra Filadelfia también tiene que ver con la palabra amor en su definición. Solamente que significa amor filial o amor de hermanos o amor hermanable. Hermanable. Amor filial, amor de hermanos, amor hermanable. ¿Con qué nos encontramos aquí en Filadelfia? Con una hermandad. En Filadelfia se arma una hermandad completa. ¿Hermanos de qué clase? No, no de sangre humana, sino de sangre, la sangre preciosa del Señor Jesucristo, por medio de la cual nosotros somos hechos hijos de Dios, por medio de la cual, si somos hijos de Dios, pues usted y yo nos convertimos en hermanos. Y si somos hermanos, si realmente hay en nosotros una hermandad, pues usted está obligado en amor, y no es una incoherencia hablar de las dos cosas, pero está obligado en amor a estar pendiente de mí, y yo estoy obligado en amor a estar pendiente de usted. De modo que mi necesidad es la suya, su necesidad es la mía. Mi problema es el suyo, su problema es el mío.
¿En qué le puedo colaborar? ¿En qué me puede colaborar? Yo soy miembro del mismo cuerpo al cual usted pertenece, el cuerpo del Señor Jesucristo. Si yo estoy mal, si a mi vida le está doliendo algo, tarde que temprano a usted le va a doler también. Eso lo entiende la iglesia de Filadelfia. Ubicando a la iglesia de Filadelfia en el tiempo, en la cronología, recuerde que hablamos nosotros de Sardis. ¿Se acuerda que Sardis representa ese tiempo de la Reforma Protestante? Este tiempo de Filadelfia, escatológicamente hablando, es lo que sigue después de la Reforma. Después de la Reforma viene lo que sería la Contrarreforma. La reforma, pues, a ver, la reforma comandada por el Espíritu Santo a través de individuos como Martín Lutero y los que le rodearon. Después aparecieron Juan Calvino y aparecieron otros individuos que también son llamados los reformadores. La labor de Martín Lutero, pues, fue clavar las 95 tesis de la Reforma Protestante en la puerta de madera de la iglesia de la Universidad de Wittenberg, Alemania. Esas 95 tesis todas hablan de lo mismo, las indulgencias, es decir, cómo se le ocurre a la iglesia cobrar por milagros, cobrar por bendiciones. ¿Cómo se le ocurre a la iglesia decir que ellos pueden, de acuerdo al dinero que el feligrés siembre, pasar a una persona que está en el purgatorio al cielo cuando la Biblia ni siquiera menciona el purgatorio? Es decir, cuando esto se convirtió para la iglesia de Tiatira, que es cuando aparece esta mujer llamada Jezabel, que es una nueva ideología que todo el mundo llama la iglesia verdadera, pero no es la iglesia verdadera. Me estoy refiriendo a la iglesia católica, apostólica y romana, que no es la iglesia de Jesucristo, pero se hace llamar la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando a esta iglesia se le convirtió el tema de las indulgencias, el tema de las penitencias, el tema de las misas, se le convirtió en un negocio. Y el tema del purgatorio fue una invención, una invención. Revise la historia, lea la historia de la iglesia, lea la historia y se va a dar cuenta. El tema del purgatorio era porque estaban construyendo las grandes estructuras del Vaticano. Y como estaban construyendo las grandes estructuras del Vaticano y eso costaba demasiado y no había plata para costear eso, entonces nosotros ¿de dónde vamos a sacar plata? Pues vamos a sacar plata de un invento. ¿Cuál invento? El invento del purgatorio. El purgatorio es una mentira. No le estoy diciendo yo aquí desde el fanatismo, sabe que no le diría nada que yo no haya estudiado, que yo no haya leído. El purgatorio hasta el siglo XIV, hasta el siglo XV no se había mencionado, nadie hablaba de purgatorio. Eso quiere decir que fueron 14 siglos de cristianismo, más o menos, y la doctrina del purgatorio no existía, nadie hablaba, nadie enseñaba de eso no existía. Fue cuando se vieron sin plata, cuando se vieron sin dinero, que entonces, no, pues hablemos del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Pues un lugar intermedio, hay un lugar intermedio. Hay un lugar entre el infierno y el cielo, ¿cierto? Y algunas almas que no se portaron ni tan bien ni tan mal, pues entonces no pueden ir ni al infierno ni para el cielo. Eso quiere decir que a Dios lo dejaron como dudoso de para dónde va a ir este. Entonces los mandó al purgatorio mientras define para dónde. Entonces, pues decimos que el Papa con sus oraciones, como es el vicario de Cristo en la tierra, pues que el Papa con sus oraciones, pues puede pasar a una persona del purgatorio al cielo. Porque en el infierno se está chamuscando completamente, pero en el purgatorio pues se está chamuscando término medio. Entonces, de todas maneras le está doliendo. Entonces, ¿cómo lo va a dejar eternamente ahí en el purgatorio? Es más, puede ser que el purgatorio, si nadie le paga una misa, si nadie da plata, si nadie da moneda, si nadie da una ofrenda, pues puede ser que termine yéndose para el infierno. Entonces, lo que podemos decir es eso. Y le podemos decir a sus familiares, pues es que no, como no hay muerto malo. Entonces yo le voy a preguntar a usted, su papá cómo era el mejor papá y su mamá la mejor mamá y su hijo el mejor hijo. No hay muerto malo. Entonces vamos a decir que de todos modos constató socialmente en vida pues que su hijo, su hija, su papá, su mamá, su hermano no tuvo el mejor comportamiento.
Y entonces, como no tuvo el mejor comportamiento, entonces yo no le puedo asegurar que esté en el cielo. Ahora tampoco le voy a decir que está en el infierno, pero sí le voy a asegurar que está en el purgatorio. ¿Purgatorio qué es eso? Purgatorio es el lugar que Dios le reveló al Papa, que van las almas que son así como medias tintas, o sea que no se portaron del todo mal, pero tampoco se portaron del todo bien. Y que allá se están cocinando un ratico hasta que el Papa la saque con su oración, porque en esa revelación Dios le concedió la potestad al Papa para sacar las almas del purgatorio. Pero pues el Papa dice, pues que no todo puede ser gratis, yo sí tengo la potestad, pero ¿cómo le saco a esa gente gratis de allá? Y además es que estamos aquí nosotros con una obra. Entonces, pues yo comienzo a orar en la medida en que ustedes, me he dicho, yo comienzo a orar en la medida en que suenen las moneditas en el alfolí, o en la medida en que entre el dinero, en que entre la consignación, en la medida en que entre la transferencia Nequi, en la medida en que suene el celular con la notificación de que ya llegó a Nequi o ya llegó a David Plata, ahí yo comienzo a rezar como un desesperado y pues mi rezo le pasa a su familiar del purgatorio al cielo. ¿Quién quiere? Y todos ellos ciegos, sordos, mudos, muertos en delitos y pecados, dijeron yo. Ah, bueno, pues comienza a mandar plata. Y así fue que construyeron las grandes estructuras del Vaticano. Amén. ¿Cómo le parece la historia? Tenaz, 10 minutos de verdad, terrible, muchos brutos e ignorantes, muy rebuscada, muy bien craneada para el ingenuo, un verdadero engaño. Claro. Y en este momento se sigue hablando del purgatorio, sí. Lo que no saben los que creen en la doctrina del purgatorio es que durante 14 siglos aproximadamente nadie habló de purgatorio. Cuando el Papa comenzó a hablar de purgatorio, los mismos cardenales, los mismos sacerdotes decían, ¿eso qué es? Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ok, entonces, cuando vino la reforma, pues la doctrina se desempolvó y comenzó a regarse por todo el mundo. Pero es que al regarse la doctrina por todo el mundo, Jezabel se vio afectada. Jezabel comenzó a chirrear los dientes en odio contra la reforma y entonces ahí se dispara, se desata lo que se conoce históricamente como la contrarreforma. Como su nombre lo indica, la contrarreforma es un movimiento armado, auspiciado por Jezabel, es decir, auspiciado por la Iglesia Católica Apostólica Romana con el fin de perseguir, encarcelar y matar a aquellos que estaban extendiendo, expandiendo la reforma protestante por todo el globo terráqueo. ¿A cuántos predicadores de la reforma no mataron? ¿A cuántos no llevaron a la Inquisición? ¿A cuántos no quemaron? ¿A cuántos no les cortaron la cabeza? ¿Por qué? Porque estaban hablando mal en contra de la Santa Madre Iglesia. Porque estaban hablando mal en contra del infalible Papa. Porque estaban hablando mal en contra del purgatorio. Porque estaban hablando mal en contra de las indulgencias. Porque estaban hablando mal en contra de las penitencias. Porque estaban hablando mal en contra de la construcción de las grandes estructuras del Vaticano a costillas de engañar a la gente. Entonces los persiguieron y mataron a muchísima gente. Eso es lo que se conoce históricamente como la contrarreforma. Y todos aquellos cristianos fieles que encontraron esa perla preciosa en la reforma protestante, el evangelio se desempolvó, la doctrina se desempolvó, ellos, los que son a partir de la contrarreforma, ese grupo de cristianos que abarca una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, varias generaciones, fue conocido como los puritanos. ¿Lo ha escuchado nombrar? Los puritanos. Nosotros utilizamos la palabra puritano y la utilizamos mal. Mal.
que lo utilizamos para referirnos como al hipócrita de la iglesia, entonces le decimos, ay, tan puritano. Siempre como en términos sarcásticos, siempre como para burlarnos de él. Pero los puritanos en la historia de la iglesia fue unas eminencias. Si tuviera sombrero, me quitaba el sombrero inmediatamente delante de los puritanos. Porque llevan ese título no de adorno. Puritanos, puritanos quiere decir pura Biblia. Quiere decir pura gracia, pura escritura, pura doctrina. Quiere decir nada del engaño de Jezabel. Eso significa puritano. Puritano quiere decir una vida pura, una vida santa, un buen comportamiento. Eso quiere decir puritano. Esta iglesia de Filadelfia es la iglesia de los puritanos. Es la iglesia que con todo y la contrarreforma de Jezabel, con todo y la contrarreforma, el asesinato, el sicariato que la Iglesia Católica Apostólica Romana hizo en contra de los reformadores, estos, al encontrar la perla de gran precio, dijeron, si nos toca dar la vida por esto, vamos a dar la vida por esto. Los puritanos. La mejor literatura que usted puede encontrar, la mejor literatura que usted puede adquirir, la mejor literatura que usted puede leer de verdad, es la literatura de los reformadores, es la literatura de los puritanos. Esa es la mejor literatura. O sea, todo lo que se escribió desde el año 1517 hasta el año 1900. Todo lo que se escribió durante los 1500, 1600, 1700, 1800, hasta ahí, hasta el año 1900. La mayoría de las cosas que usted va a encontrar en las librerías cristianas, la mayoría de las cosas que usted va a encontrar en las librerías cristianas escritas a partir del año 1900 hasta nuestra época es pura basura. Pero si usted logra acceder a un documento, a un libro, a un texto de la Reforma Protestante, ya sea de Martín Lutero, ya sea de Juan Calvino, ya sea de John Knox, ya sea de el año 1600, 1700 y 1800, esos 3 siglos al menos, pues usted realmente se va a nutrir, usted realmente se va a edificar, usted realmente va a crecer. Eso es lo que hay que leer para poder crecer espiritualmente. Lastimosamente, lo que la mayoría de personas tienen en este momento en sus bibliotecas, pues son los libros que se escribieron desde el año 1900 hasta nuestra época. Y esos libros que se escribieron desde el año 1900, 1901 hasta nuestros días, pues son los libros que pertenecen a la iglesia de la Odisea, que ya será el tema dentro de 8 días. Y ya son los libros que tienen que ver con un periodo de tibieza, de carnalidad, de apostasía, de mentira, de perversión del evangelio de la prosperidad, predicho en el mensaje de la Odisea. Porque en el mensaje de la Odisea es donde se dice, la iglesia dirá, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, es el mensaje de la prosperidad predicado y divulgado por todo el mundo. ¿Sí? Son las doctrinas, pero torcidas con el fin de sacarle plata a la gente. O sea, es como si nos estuviéramos devolviendo. Mire el avance hasta Filadelfia, porque usted puede decir, Sardis, la reforma. Ok, reforma, los reformadores. Filadelfia, los puritanos. Ubíquelos ahí. Ok, vamos avanzando. Pues llegamos a la Odisea y al llegar a la Odisea es como si nosotros nos devolviéramos por allá a Pérgamo o a Tiatira. En lugar de avanzar, retrocedemos. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque esta iglesia de la Odisea es una iglesia divorciada de la Reforma Protestante y es una iglesia divorciada del puritanismo. Cuando usted le pregunta a un cristiano contemporáneo acerca de la Reforma Protestante, ellos no saben nada. Cuando usted le pregunta a un cristiano contemporáneo acerca de los puritanos, ellos no saben nada. Porque como los reformadores y los puritanos lo único que escribieron fue doctrina y no escribieron mensajes devocionales, esos mensajes de medio pelo, sino pura doctrina, pura doctrina, pura doctrina, pura doctrina. Uno de los más grandes textos que se escribió, lo escribió el señor Juan Calvin. Se llamó Institución de la Religión Cristiana, así se llama el texto, es un grueso volumen. En alguna librería lo venden en más de un volumen porque es grande.
¿Y qué es institución de la religión cristiana? La institución de la religión cristiana, así se llama el libro, es la sistematización de la reforma protestante. Es decir, es la enseñanza de Martín Lutero y los demás reformadores colocada en un texto, pero en orden. Porque si Martín Lutero era ordenado, pues Juan Calvino era 10 veces más ordenado. De modo que se necesitaba una mente y un carácter como el de Martín Lutero. Martín Lutero es lo más sarcástico que existía en esa época. Lo más sarcástico. Tenía un carácter, un temperamento que no se dejaba de nadie. Era necesario un individuo así para clavar 95 tesis en la puerta de la iglesia de la universidad sin miedo. Ok. Y era un muy buen profesor, era profesor, o sea, era un catedrático, y al mismo tiempo era un hombre muy inteligente, muy brillante. Pero Juan Calvino era más brillante para escribir. Juan Calvino era más brillante para poner en orden. Usted sabe, con un índice, con un título, en una tabla de contenido, poner el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5. Eso es lo que usted encuentra en la institución de la religión cristiana. Y ese fue, digamos, como su legado. El legado de Martín Lutero, las 95 tesis. Y el legado de Juan Calvino, pues las 95 tesis, pero explicaditas, desmenuzaditas, o todo el, digamos, el contenido de los sermones de Martín Lutero y de los reformadores, colocado en texto en un libro que se llama así Institución de la Religión Cristiana. ¿Cuándo fue la última vez que usted se leyó el libro de Institución de la Religión Cristiana? La mayoría de cristianos ni saben que existe ese libro, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque estamos nosotros viviendo en los últimos tiempos. Los últimos tiempos, antes del arrebatamiento, pertenecen al mensaje de la iglesia de la Odisea. Y la Odisea no sabe nada de esto. Porque la Odisea es una apóstata. La Odisea es una ramera. Es una iglesia ramera. Es una iglesia que se ha acostado con todos los sistemas, con todas las ideologías. Eso es la Odisea. Es una iglesia pervertida, es una iglesia dañada, es una iglesia infiel. Eso. Nosotros hacemos parte de la Odisea. Y solamente un remanente del cual se dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno, si hay alguno. En la Odisea entonces solamente hay unos poquitos que saben todo esto. En la Odisea solamente hay un remanente que conoce todo esto. En la Odisea solamente hay unos poquitos que le han echado la miradita, la ojeadita a la historia de la iglesia y que entienden esto y que entienden de dónde viene, cómo va y hacia dónde vamos. De manera que si usted me pregunta que si esta es la última generación antes del arrebatamiento, pues yo le digo que por supuesto. Así, por supuesto. Y si usted me pregunta cómo hace para estar seguro, yo le digo pues porque leí, porque está ahí, porque no hace falta mucho discernimiento para darse cuenta, todo está ahí. Solamente usted lea y analice su entorno y se va a dar cuenta, pues nosotros no estamos en la época de Filadelfia. Por ahí yo he escuchado mucho predicador que dice que nosotros estamos escatológicamente en la iglesia de Filadelfia, porque la iglesia está re bien mal. No puede ser que digan que estamos en la iglesia de Filadelfia. No puede ser que digan que estamos viviendo nosotros en un avivamiento. Estamos avivados cuando lo que se predica desde los altares no es la palabra de Dios. El mismo Juan Calvino fue el que dijo, mire, usted debería salir corriendo de un lugar que no predique la sana doctrina, aunque en ese lugar lluevan milagros todos los días. Porque los milagros no son señal de que la doctrina está correcta. Las sanidades no son señal de que la doctrina está correcta. Manifestaciones no son señal de que la doctrina está correcta. Aquí lo que importa es que la doctrina esté correcta, porque la doctrina es la perla de gran precio. En aquellos días, dice Mateo capítulo 7, muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque el Señor los va a echar al lago que arde con fuego y azufre. Si ellos echaron demonios en el nombre de Jesús, ¿por qué los va a echar en el lago que arde con fuego y azufre? Si ellos profetizaron en el nombre de Jesús, ¿por qué los va a echar al lago que arde con fuego y azufre? Si ellos hicieron milagros en el nombre de Jesús. Y el Señor les dice, nunca los conocí, nunca los conocí. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, Cristo es la doctrina. Ellos nunca fueron conocidos por la doctrina y la doctrina nunca los conoció a ellos. Ellos nunca entendieron la doctrina. Ellos se movieron en liberaciones, profecías y milagros. Ellos mencionaban el nombre de Jesús, pero no tenían raíces en la doctrina. Fueron engañados por el mismo diablo
y al ser engañados por el mismo diablo, pues en aquel día serán echados al lago que arde con fuego y azufre. De modo que usted tiene que medir la espiritualidad de un ministro, la espiritualidad de un lugar, no por los milagros, sanidades, liberaciones y profecías, sino por la doctrina que se predica en ese lugar. Eso es lo más importante. Usted sí se ha dado cuenta que a través de los años de este ministerio y de este servidor, se ha hecho un énfasis muy notable y muy marcado en el hecho de que la doctrina es lo más importante. Eso creo que lo repetimos a diario, lo repetimos semana a semana, lo repetimos mes a mes, año tras año. La doctrina es lo más importante. Si usted no tiene doctrina, usted es nada, nadie, no existe, no avanza, no crece, no madura. Puede llevar usted los años que quiera sentado en la banca de una iglesia. Puede ser familiar del predicador, del archimega hiper predicador de la iglesia. Pero si no tiene doctrina, usted no es nadie. Usted no existe. Usted no vale. La doctrina es lo más importante. La doctrina es la perla de gran precio. Es lo que nos da valor a nosotros como creyentes. Yo me convertí a tal edad y tengo 50. Eso quiere decir que llevo como 40 años en el Evangelio. Usted no lleva 40 años en el Evangelio. Cuando le pregunto el Evangelio, usted no sabe el Evangelio. Se lleva 40 años sentado en la banca de una iglesia, sentado en la banca de una congregación, pero no ha aprendido y se ha codiado con los pastores, se ha codiado con los líderes, no se ha perdido la movida de un catre, no se ha perdido cuánta actividad se ha hecho, usted ha estado allí, usted cree que es muy fiel, ¿fiel a qué? Fiel a la congregación, fiel a la banca, fiel al liderazgo, pero no es fiel a la doctrina, porque de doctrina no sabe nada, pero no es fiel al evangelio, porque de evangelio no sabe nada. Por eso cuando vienen los problemas, tambaleo y me caigo, tambaleo y me derrumbo. ¿Pero por qué? Si llevo 40 años en la iglesia, lleva 40 años en la iglesia, pero no lleva 40 años en la doctrina. Porque si llevara 40 años en la doctrina, ni siquiera tambalea, mi estimado hermano en Cristo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Uy, aquí aparece el Señor como uno que tiene la llave en la mano. ¿Para qué es una llave? Una llave es para abrir, una llave es para cerrar. Una llave es para introducirla, moverla, girarla y abrir la cerradura o echar doble pasador a la cerradura. ¿Qué hace el Señor con esta llave? Según el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Qué impresión. El Señor tiene la llave, versículo 7. ¿Qué ha hecho con la llave? Versículo 8. Le ha abierto una puerta a la iglesia. ¿Una puerta para que hagan qué? Es una iglesia que tiene doctrina. Es una iglesia que tiene la perla de gran precio. Es una iglesia que tiene el evangelio. ¿La puerta de qué? Es una iglesia que conoce a Cristo. Es la iglesia de los puritanos. ¿La puerta de qué? ¿La puerta para qué? Responda, por favor. ¿Cuál es la puerta que se le abre? ¿La puerta de un mejor trabajo? ¿La puerta de un mejor sueldo? ¿La puerta de una mejor oportunidad personal? No, porque le está hablando a una iglesia. Entonces es la puerta ¿cuál? ¿Cuál es la puerta? Si está cargado de evangelio, si está cargado de doctrina, si está cargado de palabra, si está cargado de conocimiento, ¿cuál es la puerta que se le tiene que abrir para que todo eso que tiene no se quede ahí quieto, no se quede represado? Es la puerta ¿cuál? Es la puerta ¿cuál? Es la puerta, es la puerta, es la puerta, excelente Marta León, es la puerta de la evangelización. Otra cosa que hay que decir aquí de los puritanos, escúcheme atentamente, es que los puritanos no solamente encontraron en el evangelio, en Cristo, en la doctrina, en la palabra, la perla de gran precio, sino que esta gente, los puritanos, evangelizaron el mundo, reevangelizaron el mundo. Porque ya lo habían hecho en Éfeso. Los apóstoles lo hicieron en Éfeso. Esta gente retomó lo que se había hecho en Hechos de los Apóstoles y volvieron a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes lo hicieron? Los puritanos. ¿Quiénes lo hicieron? Los de Filadelfia. Los de la época de Filadelfia. Que viene desde la Contrarreforma más o menos hasta el año 1900.
¿Por qué hasta el año 1900? Porque en el año 1900, 1901, comenzamos nosotros con esta degradación, con esta apostasía y con esta perversión del evangelio y de la iglesia en la cual nosotros nos encontramos. El Señor le abre una puerta. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor aquí a uno de los puritanos, a los de Filadelfia? Está diciendo, ustedes se disponen para evangelizar. Y cuando ustedes se disponen para evangelizar, yo abro puertas. Así es Dios. Así es Dios. O sea, es que el cristiano cree, el cristiano piensa que, a ver, yo no voy a evangelizar hasta que yo no vea, hasta que no me muestra, que hasta que Dios no se me aparezca, hasta que yo no escuche la voz audible, hasta que no se me aparezca el Señor sentado sobre un trono y sus faldas llenen el templo, hasta que yo no tenga una recontra hiperarchivisión, yo no voy a ir a evangelizar. Ahí se va a quedar esperando. Porque nosotros estamos en la dispensación de la fe. Así también se llama esta dispensación, la dispensación de la fe. Y la fe obra y después ve. Cree para ver, no ve para creer. Nosotros andamos por fe, no andamos por vista. Esta es una iglesia que se comenzó a mover, comenzó a evangelizar y se dio cuenta, oiga, en la medida en que evangelizamos, Dios nos abre puertas. ¿Acaso no es la manera como nos movemos nosotros como ministerio, como plenitud? ¿No lo ha constatado? Si nosotros nos quedamos sentados esperando que el Señor nos abra puertas, nunca se van a abrir puertas. El Señor ha prometido, en la medida en que usted se mueva, yo le voy abriendo puertas. ¿Lo ha constatado o no lo ha constatado? Nos movemos para un lado, se abre puerta. Nos movemos para el otro, se abre puerta. Nos movemos hacia allá, se abre puerta. Nos movemos hacia acá, se abre puerta. El Señor abre puerta para la evangelización. Esa puerta representa no solamente que se dé la oportunidad, sino que se dé el recurso. ¿Y acaso el Señor no nos ha dado recurso para evangelizar? ¿Acaso el Señor no ha colocado preciosas personas que se han convertido en columnas financieras de este ministerio? ¿Acaso el Señor no lo ha colocado a usted que es diezmista, que es ofrendante? ¿Acaso el Señor no lo ha colocado a usted que con su aporte económico usted sostiene la tarea, sostiene la misión? Eso es una puerta abierta. Y qué impresionante, porque mire, en la medida en que yo evangelizo, el Señor abre oportunidades y la gente comienza a recibir la palabra de Dios. Pero también, en la medida en que usted se dispone para dar, para sembrar en el reino, en esa misma medida el Señor le sigue dando dinero. ¿Para qué el Señor le sigue dando dinero? Usted se da cuenta. Oiga, es que yo siembro allá y cuando me doy cuenta por acá, el Señor me ha traído más recursos. ¿Para qué le trae recursos? Para que lo administre bien, para que lo disfrute, para que provea para su casa, pero para que siga apartando para el Señor y siga sosteniendo esa puerta que se abrió. Se le abre a usted, se nos abre a nosotros, para que entre todos de manera conjunta, porque es un trabajo en equipo, logremos nosotros evangelizar al mundo, evangelizar a los que tenemos aquí, cerquita o lejos, evangelizarlos. Recuerde usted que mañana, viernes, no tenemos clase. Lo he anunciado toda la semana. No tenemos clase, ¿por qué? Porque estamos finiquitando la organización para el sábado. Hay gente que se ha dispuesto para ir el sábado. Muy bien, termine de organizarse para que el sábado pueda ir a evangelizar. Recuerde usted, esto lo he anunciado en los grupos, recuerde usted que si va con la intención de evangelizar, usted tiene que recibir primero un material que yo le doy y usted lo debe memorizar. Porque la evangelización se tiene que hacer bien. No vamos a ir allá a improvisar, a decir algo que sale de mi invención. No, vamos a ir todos a decir lo mismo, a hablar de lo mismo. Y eso es un material que yo le envío en PDF. Recuerde usted que usted no puede estar anunciando a última hora el sábado a las 8 o 9 de la mañana que sí va a ir. Porque la verdad no quiero que vaya y pierda el tiempo. Usted es un gran recurso. Y no puede ser que alguno vaya, bueno, así sea barrer. No, no necesitamos gente que barra. Allá no hay que barrer nada. Necesitamos gente que predique. Y como necesitamos gente que predique, para eso necesitamos corazones dispuestos desde antemano. De antemano, que reciban el material, que memoricen el material y que digan, listo, yo voy a ir a predicar, voy a darle ese servicio a mi Señor desde las 10 de la mañana y máximo hasta las 3 de la tarde. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. ¿Cómo quedamos el sábado anterior? Exhaustos, cansados. Hubo hambre, mucha hambre. Claro que sí hubo hambre. Hubo hambre. ¿Llevamos alguito, repartimos entre todos? Sí, claro que sí. Pero hubo hambre, hubo cansancio. Sin embargo,
la gente que asistió, la gente que sirvió abnegada. O sea, hay hambre, hay cansancio, nos quemamos todo, la piel, el rostro, mucho sol, mucho viento, de todo pasó, enmugrados, encochinados, vueltos nada, pero evangelizamos, sembramos la palabra de Dios y esa es la tarea. Eso es lo que hay que hacer. Queremos parecernos a Filadelfia, perteneciendo a la época de la Odisea, pero queremos parecernos a Filadelfia. Una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza. Claro, o sea, en una época de la contrarreforma, y sobre todo en esta época, a ver, estamos nosotros evangelizando aquí en esta época. Se necesita fuerza, ¿por qué? Porque hay presiones. Aquí, hay que decirlo, lastimosamente, los principales enemigos de la evangelización son las mismas iglesias. Los más egoístas, los más envidiosos en cuanto a la evangelización son las mismas iglesias, los mismos pastores y los mismos líderes. Ellos se llenan de envidia. Se llenan de envidia. O sea, no todo aquí es elogio. No todo aquí es alabanza. Hay ministerios que dicen, chévere, yo los quiero emular, imitar. Sí. Para otros ministerios que no, todo lo critican. No están de acuerdo con absolutamente nada de lo que hacemos. Has guardado mi palabra, note, y no has negado mi nombre. Una iglesia que promulgaba la palabra de Dios, una iglesia que confesaba el nombre de Cristo, pues si es una iglesia que confiesa la palabra y confiesa el nombre de Jesús, hay que abrir la puerta para que vayan a evangelizar. A una iglesia que se dispone para la evangelización, esa iglesia ya tiene la puerta abierta. ¿No la ve? No importa que no la vea. Por fe andamos, no por vista. Así que vaya y evangelice. Esa es nuestra tarea. Nosotros vivimos para llevar el evangelio. En el momento en que nosotros ya no llevemos el evangelio, ese día nos hemos convertido en siervos inútiles. Ese día hemos sido absorbidos por la Odisea. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Note, el versículo 8 dice, no has negado mi fe. Dice, tienes poca fuerza. O sea que estaban sufriendo una persecución, una presión. ¿Quiénes causaban la presión, la persecución? Versículo 9, los que se dicen ser judíos y no lo son. Es decir, los que se dicen ser parte del pueblo de Dios y no lo son. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y cómo se llama esa prueba que ha de venir sobre el mundo entero? ¿Cómo se llama la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Que está a punto de comenzar. Está a punto de iniciar. Una prueba que viene sobre el mundo entero. Todo el mundo. ¿Cómo se llama? Se llama la gran tribulación. Esa es la prueba que viene sobre el mundo entero. Y aquí dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Lo cual quiere decir que la iglesia de Filadelfia, la iglesia, la que se parece a los de Filadelfia, la iglesia, la que se parece a los puritanos, la iglesia, la que no desprecia la puerta abierta, sino que está en la tarea, ferviente en la tarea, haciendo la tarea, esa iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Es que le preguntan a uno, Freddy, ¿la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Y toca explicarlo bien. ¿Por qué? Porque decimos, la iglesia no, pero la que se dice ser iglesia y no lo es, sí. Entonces hay que explicarlo. O sea, Filadelfia, los que se parecen a los de Filadelfia no van a pasar por la gran tribulación. La Odisea, los que se parecen a la Odisea, que son los que dicen que son iglesia y no lo son, ellos sí van a pasar por la gran tribulación. ¿Quiere decir que no son iglesia? No, no son iglesia, pero es que ellos se la dan de que son iglesia, ¿no? El versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, está anunciando, vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué tenemos? La doctrina que tenemos, el evangelio que tenemos, el conocimiento que tenemos, la forma de hacer las cosas que tenemos. Mire, aquí donde vamos, 7 de diciembre, cansados, agotados. Eso se ve en la cara. Eso se nota. Todavía tenemos mucho que hacer. Al menos hasta el 24 de diciembre tenemos muchísimo que hacer. Lo vamos a hacer entre todos. Gloria a Dios.
usted nota el cansancio. No vamos a dejar de hacer. Y seguimos reteniendo lo que tenemos, es decir, nos proyectamos para grandes cosas año 2024. Hay que seguir haciéndolo porque la puerta está abierta. No vamos a detenernos, hay que seguirlo haciendo. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, se advierte. Si usted deja de hacer las cosas, se convertirá en la iglesia de Éfeso, que tuvieron un gran amor, un amor ferviente, un amor ardiente, pero lastimosamente perdieron su primer amor. Y este es el paralelo trazado entre la parábola de la perla de gran precio y el mensaje a Filadelfia. Santísimo Señor, te damos gracias por tu palabra predicada hoy. Yo te ruego, mi Señor, que seas tú llevándonos a un entendimiento, un conocimiento profundo, completo de lo que son tus verdades. Te suplico, mi Señor, que este conocimiento no se quede represado en nosotros, sino que a través de nosotros este conocimiento pueda llegar a otras personas, Señor. Ya sea a través de nuestras bocas, que sería lo mejor, y si no es así, pues compartiendo el link, pero que cuando tú vengas me encuentres haciendo la tarea, Señor. Yo no sé si los demás van a estar haciendo la tarea, pero yo sí quiero hacer la tarea, Señor. Entrego en tus manos esta noche, este descanso, y entrego en tus manos el día de mañana, y nos disponemos para servirte el día sábado. En tus manos entregamos todo esto, en el nombre del Señor Jesús. Amén, y gracias a Dios.